Antes de comenzar el día, antes de mirar hacia afuera en busca de causas, culpables o explicaciones, detente un momento y dirige la mirada hacia adentro. El estoicismo comienza exactamente aquí, en el reconocimiento de que tu vida está definida, en gran medida por cómo respondes a lo que ocurre, no por lo que ocurre en sí. La responsabilidad personal no es una carga, es una liberación, porque en el momento en que dejas de culpar al entorno, a las personas o a las circunstancias por tu estado interno, recuperas poder. Mientras creas que otros son responsables de cómo te sientes, tu paz siempre estará en manos ajenas. La mayoría de las personas confunde responsabilidad con culpa, pero no son lo mismo. Culpa es castigarte por lo que pasó. Responsabilidad es aceptar que, a partir de ahora, tu respuesta te pertenece. El estoico no se reprocha el pasado, se hace cargo del presente. Hoy observa cuántas veces tu mente busca explicaciones externas para justificar una emoción. Estoy así por lo que dijeron. Me alteré por lo que pasó. No pude evitarlo. Esas frases parecen inocentes, pero esconden una renuncia silenciosa al control interno. El estoicismo enseña que no controlas los eventos, pero sí controlas el juicio que haces sobre ellos. Y ese juicio determina cómo te sientes y cómo actúas. Cambiar el juicio cambia la experiencia. Asumir responsabilidad personal no significa negar la dificultad, ni minimizar el impacto de lo externo. Significa reconocer que, incluso en circunstancias adversas, tienes margen de elección. Siempre hay un espacio, aunque sea pequeño, entre lo que ocurre y cómo respondes. Hoy decide comenzar el día desde ese espacio, desde la conciencia de que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones son tu terreno. Nadie más puede gobernarlo sin tu permiso. La responsabilidad personal también implica dejar de esperar que otros cambien para que tú estés bien. Esperar eso es entregar tu estabilidad. El estoico trabaja primero en su carácter, no en el comportamiento ajeno. Este enfoque no te aísla del mundo. Te fortalece dentro de él. Te permite interactuar sin sentirte constantemente arrastrado por lo que no controlas. Permanece aquí unos instantes. Más, respira, siente lo que ocurre cuando aceptas que tu respuesta es tu responsabilidad. El día aún no comienza del todo, y ya estás entrenando una mente más firme, más clara y más libre. El victimismo es una postura interna que parece protegerte, pero en realidad te debilita. Cuando adoptas el papel de víctima, entregas el control de tu vida a factores externos. Puede ofrecer alivio momentáneo, porque justifica cómo te sientes, pero a largo plazo erosiona el carácter y reduce tu capacidad de acción. El estoicismo identifica el victimismo no como un defecto moral, sino como un error de enfoque. La mente victimista se pregunta constantemente, ¿por qué me pasa esto a mí? El estoico cambia la pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Ese cambio, aunque sutil, transforma por completo la experiencia. Culpar a otros, a la suerte o a las circunstancias crea la ilusión de que estás analizando la situación, pero en realidad estás evitando asumir responsabilidad. Mientras la causa esté afuera, la solución también lo estará. Y si la solución no depende de ti, quedas inmóvil. Hoy observa cuántas veces aparece la culpa externa en tu diálogo interno. No siempre es explícita. A veces se manifiesta como resignación, así soy. No se puede hacer nada, es lo que hay. Esas frases cierran posibilidades antes de explorarlas. El estoico no niega que haya injusticias, errores ajenos o situaciones difíciles. Lo que niega es que eso determine su conducta. Aún en escenarios adversos, el carácter sigue siendo una elección. El victimismo también distorsiona la memoria. Hace que recuerdes los eventos enfatizando el daño recibido y minimizando tu capacidad de respuesta. Con el tiempo, esa narrativa se vuelve identidad. Yo soy alguien a quien siempre le pasa esto. Y cuando una narrativa se vuelve identidad, limita el futuro. Asumir responsabilidad personal rompe ese ciclo. No cambia el pasado, pero libera el presente. Te permite decir, tal vez esto no fue justo, pero mi respuesta sí depende de mí. Esa afirmación devuelve dignidad.
Culpar debilita porque desplaza la atención del único lugar donde puedes actuar. Te mantiene mirando hacia afuera cuando el trabajo real está adentro. El estoico vuelve una y otra vez a ese punto. Lo que depende de mí. Hoy, si surge una emoción intensa, no busques de inmediato un culpable. Busca comprensión. Pregúntate qué juicio hiciste, qué expectativa estaba presente, qué interpretación te llevó a reaccionar. Ese análisis te devuelve control. La responsabilidad personal no te exige cargar con todo, te exige claridad. Te pide que distingas entre lo que ocurrió y lo que haces con ello, entre el hecho y la respuesta. El estoico sabe que mientras culpe seguirá atado, y que el día en que deja de culpar, empieza a construir. Respira, mantente presente. El día avanza, y tú avanzas con menos excusas, más claridad y un carácter que se fortalece al asumir lo que sí depende de ti. El verdadero poder no está en controlar lo que sucede, sino en elegir cómo respondes a ello. Esta es una de las ideas centrales del estoicismo y al mismo tiempo una de las más difíciles de vivir de forma constante. Porque elegir la respuesta exige conciencia y la conciencia exige pausa. La mayoría de las personas no elige sus respuestas, reacciona, y reaccionar es ceder el control al impulso del momento. Una palabra dispara una emoción impulsa una acción. Y cuando la acción ocurre, ya no hay elección, solo consecuencia. El estoicismo te invita a recuperar ese espacio perdido entre estímulo y respuesta. Un espacio pequeño, a veces de apenas unos segundos, pero suficiente para cambiar por completo el rumbo de una situación. En ese espacio vive tu libertad. Hoy observa cómo reaccionas ante lo inesperado. Un comentario, un retraso, un error, una frustración. La reacción automática suele estar cargada de hábitos antiguos, defensa, enojo, justificación, huida. El estoico no se juzga por tener impulsos, pero no les da el mando. Elegir la respuesta implica aceptar que siempre hay una alternativa, incluso cuando no es cómoda. Puedes responder con silencio en lugar de enojo, con claridad en lugar de ataque, con firmeza en lugar de agresión. Esa elección no te hace débil. Te hace dueño de ti mismo. El control interno no consiste en suprimir emociones, sino en no permitir que dicten tu conducta. Puedes sentir molestia y aún así hablar con respeto. Puedes sentir miedo y aún así actuar con dignidad. Puedes sentir frustración y aún así mantener la compostura. Hoy, pregúntate, ¿qué respuesta estaría alineada con la persona que quiero ser? No con la persona que quiere ganar la discusión, ni con la que quiere desahogarse, sino con la que actúa con virtud incluso bajo presión. El estoico entrena esta elección diariamente, en lo pequeño, porque quien no puede elegir su respuesta ante lo cotidiano, difícilmente podrá hacerlo ante lo extraordinario. La disciplina se construye en lo simple. Elegir la respuesta también implica aceptar que no siempre obtendrás el resultado que deseas. Puedes actuar correctamente y aún así ser malinterpretado. Puedes responder con calma y aún así no ser comprendido. Eso no invalida tu elección. Tu responsabilidad termina en tu conducta. La mente común busca controlar el resultado. El estoico se enfoca en controlar la respuesta. Porque lo primero no está garantizado. Lo segundo sí depende de ti. Hoy cuando algo te altere, no te apresures a resolverlo. Detente un instante, respira, observa el impulso y luego elige. Esa elección, repetida una y otra vez, es la base del carácter. Recuerda, nadie puede obligarte a responder de una forma específica sin tu consentimiento interno. Puedes ser presionado, provocado, desafiado, pero la respuesta final siempre es tuya. Respira, mantente presente. El día continúa. Y tú continúas recuperando algo fundamental, el poder de elegir quién eres frente a lo que ocurre. Asumir responsabilidad personal no se queda en el pensamiento. Se manifiesta en la acción consciente. Pensar correctamente es importante, pero actuar correctamente es lo que consolida el carácter. El estoicismo no es una filosofía de contemplación pasiva, es una filosofía de conducta. La acción consciente comienza cuando dejas de buscar excusas.
Las excusas suelen parecer razonables: falta de tiempo, cansancio, provocación externa, circunstancias adversas. Pero cada excusa es una forma elegante de renunciar a la responsabilidad. Y cada renuncia debilita tu autoridad interna. El estoico entiende que no siempre puede elegir las condiciones, pero siempre puede elegir la calidad de su acción dentro de ellas. Incluso cuando el margen es pequeño, sigue siendo suyo. Hoy observa en qué áreas tiendes a justificarte. Tal vez en la forma en que hablas, en cómo reaccionas, en lo que postergas, en lo que evitas enfrentar. No lo observes con culpa, obsérvalo con honestidad. La honestidad es el inicio del cambio. Hacer lo correcto sin excusas no significa hacerlo perfecto. Significa hacerlo incluso cuando no apetece, incluso cuando nadie observa, incluso cuando no hay reconocimiento. El estoico actúa por coherencia interna, no por recompensa externa. La responsabilidad personal también implica aceptar las consecuencias de tus decisiones sin dramatizarlas. No todo error requiere castigo interno. Muchos solo requieren aprendizaje y corrección. El estoico no se hunde en el error ni lo justifica. Lo asume y ajusta. Hoy, si algo no sale como esperabas, evita dos extremos: la culpa excesiva y la negación. Ambos te alejan del aprendizaje. La acción consciente observa, corrige y continúa. El estoicismo enseña que cada acción repetida se convierte en hábito. Y cada hábito, con el tiempo, se convierte en carácter. No construyes tu carácter con grandes gestos ocasionales, sino con pequeñas acciones sostenidas. Asumir responsabilidad también significa dejar de esperar el momento ideal. El momento ideal no llega. Llega el momento presente, con sus limitaciones. El estoico trabaja con lo que hay, no con lo que imagina. Hoy elige una acción pequeña pero correcta, algo que sabes que deberías hacer y has postergado. No porque sea fácil, sino porque es coherente con tus valores. Hazla sin drama, sin anunciarla, sin buscar aprobación. La acción consciente fortalece la confianza interna. Cada vez que haces lo que sabes que es correcto, refuerzas la relación contigo mismo. Te conviertes en alguien en quien puedes confiar. El estoico no necesita motivación constante. Se mueve por disciplina y claridad. La motivación fluctúa. El carácter permanece. Respira, mantente presente. El día avanza, y tú avanzas con menos excusas. Más coherencia y una acción alineada con lo que dices creer. Antes de continuar con tu día, detente una vez más y vuelve al principio de esta práctica. Tu vida no se define por lo que te ocurre, sino por cómo respondes a ello. Esta no es una frase motivacional, es una responsabilidad profunda y una fuente real de libertad. Hoy no busques culpables, no busques justificaciones, no busques condiciones perfectas. Busca coherencia. La coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Esa coherencia es el núcleo del carácter. Asumir responsabilidad personal no significa cargar con todo el peso del mundo. Significa aceptar con claridad qué partes sí te corresponden. Tus juicios, tus decisiones, tus acciones. Nadie más puede vivirlas por ti. A lo largo del día surgirán situaciones que pondrán a prueba este principio. Momentos en los que será más fácil culpar, reaccionar o evadir. Cuando eso ocurra, recuerda que cada uno de esos momentos es una oportunidad de entrenamiento. No necesitas ganar siempre. La responsabilidad personal también implica ser paciente contigo mismo. No cambiarás todos tus hábitos de un día para otro. El estoico no se exige perfección, se exige constancia. Cada pequeña mejora cuenta. Hoy mide tu día no por lo que lograste externamente, sino por cómo te gobernaste internamente. Por las veces que elegiste responder en lugar de reaccionar. Por las veces que actuaste sin excusas. Por las veces que asumiste lo que dependía de ti. La vida no promete justicia perfecta ni condiciones ideales. Promete cambio. Y en medio de ese cambio, tu carácter es tu ancla. Asumir responsabilidad es anclarte a lo único estable, tu capacidad de elegir. Recuerda que nadie puede quitarte esa capacidad sin tu consentimiento. Puedes perder cosas, oportunidades, incluso relaciones. Pero mientras conserves la responsabilidad sobre tu respuesta, conservas tu dignidad. Hoy camina con esta intención: hacerte cargo de lo que piensas,
de lo que sientes y de cómo actúas. No como una carga, sino como un privilegio. Porque solo quien se hace responsable de sí mismo puede vivir con verdadera libertad. Permite que el día continúe. Permite que las circunstancias cambien. Tú mantén tu centro. Esto fue estoicismo matutino. Una práctica diaria para vivir con responsabilidad, coherencia y dominio interno.